¿Dónde está tu marido y tu casa propia? Ah, verdad, no tienes ninguno de los dos. Daniela me miró directamente a los ojos mientras pronunciaba cada palabra con una crueldad calculada que me atravesó el pecho como hielo. Estábamos en la mesa del comedor, mi comedor, en mi casa, rodeadas de mis vecinas que habían venido a tomar café como cada viernes por la tarde. Daniela se acomodó en la cabecera de la mesa, en el lugar que por 50 años había ocupado mi difunto esposo Roberto, y con una sonrisa venenosa me recordó lo que según ella ya no tenía. Las tazas de café se quedaron suspendidas en el aire, los murmullos se detuvieron, y hasta el reloj de pared pareció dejar de hacer ruido. Marcela, mi vecina de toda la vida, me miró con esos ojos llenos de lástima que tanto odiaba ver últimamente. Era exactamente esa mirada que me confirmaba que todos pensaban lo mismo que Daniela acababa de decir en voz alta. Que yo, Aurelia Ramírez, de 65 años, viuda desde hace 4 meses, no era más que una carga, una sombra en lo que antes era mi propio hogar. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras crueles. Fue escuchar la risa de Manuel, mi propio hijo, apoyando a su esposa desde la cocina. Esa risa que conocía desde que era un bebé, ahora convertida en un puñal que me clavaba directamente en el corazón. Porque Manuel sabía perfectamente bien quién pagaba la hipoteca de esta casa cada mes. Sabía quién cubría los gastos de la tarjeta de crédito que Daniela usaba para comprar sus vestidos caros y sus zapatos de marca. Sabía que cada dólar que entraba a esta casa salía de mi cuenta bancaria, de la herencia que Roberto me había dejado, del seguro de vida que él había pagado religiosamente durante décadas pensando en protegerme. Sin embargo, ahí estaba mi hijo, riéndose mientras su esposa me humillaba frente a las únicas amigas que me quedaban en este mundo. Como si yo fuera realmente la indigente que Daniela quería que todos creyeran que era. Aurelia, tal vez deberías. Empezó a decir Estefanía, otra de mis vecinas, con esa voz suave que usan las personas cuando sienten pena por ti. Pero yo levanté la mano para detenerla. No necesitaba que me defendieran. No cuando yo tenía en mis manos todo el poder para cambiar esta situación de un momento al otro. No cuando cada mes transfería $2,000 a la cuenta de Manuel para que pudiera mantener su estilo de vida y el de su princesa consentida. Está bien, Estefanía, murmuré con una voz tan baja que apenas se escuchaba por encima del aire acondicionado. No hay nada que defender. Daniela sonrió con esa satisfacción cruel que me había estado mostrando desde el funeral de Roberto. Desde el día en que se mudaron a ayudarme y poco a poco fueron tomando control de cada rincón de mi hogar, cada decisión, cada momento de mi día. Exacto, suegrita, me dijo con un tono dulce que ocultaba el veneno. Ya es hora de que aceptes tu nueva realidad. Los tiempos han cambiado, y nosotros estamos aquí para cuidarte ahora. Cuidarme. La ironía me quemaba por dentro como ácido. Ellos cuidándome mientras yo pagaba cada una de sus facturas, mientras mantenía sus caprichos, mientras financiaba cada una de sus salidas nocturnas y sus vacaciones de fin de semana. Mis vecinas comenzaron a despedirse una por una, incómodas por la tensión que se podía sentir en el ambiente. Los abrazos que me dieron fueron diferentes esa tarde, cargados de una compasión que me hacía sentir más pequeña con cada gesto de cariño. Cuando se fueron todas y quedamos solos en la casa, Daniela se acercó a mí con esa confianza que solo tienen las personas que creen tener todo el control. Espero que entiendas que esto es por tu propio bien, Aurelia, me dijo mientras recogía las tazas con una elegancia exagerada. A tu edad, es normal que necesites que alguien más tome las decisiones importantes. Manuel apareció en el comedor, secándose las manos con un trapo de cocina que yo había bordado con mis propias manos 20 años atrás. Mi hijo, el hombre que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a caminar, al que había consolado durante cada pesadilla de su infancia, me miró como si fuera una extraña que había aparecido sin invitación en su hogar. Mamá, Daniela tiene razón, dijo con una frialdad que me congeló la sangre. Tal vez es momento de que consideres opciones más apropiadas para tu situación. ¿Opciones más apropiadas? ¿Se refería a un asilo de ancianos? ¿A algún lugar donde pudieran deshacerse de mí mientras seguían disfrutando de mi dinero? El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Yo permanecí sentada en mi silla, la misma donde había desayunado durante décadas con Roberto, donde había ayudado a Manuel con sus tareas cuando era niño, donde había celebrado cada cumpleaños y cada logro familiar. Pero en ese momento, por primera vez en meses, algo cambió dentro de mí. Una chispa de dignidad que había estado dormida bajo capas de dolor y duelo comenzó a encenderse lentamente.
Porque yo sabía algo que ellos parecían haber olvidado completamente. Algo que me daba un poder que ni siquiera imaginaban que tenía. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de recordárselos. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, sentada en la mecedora de mi habitación, observando por la ventana el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos hace más de 20 años. Los rosales que él cuidaba con tanto amor ahora estaban descuidados, las hojas amarillentas y los pétalos esparcidos por el suelo sin que nadie se molestara en recogerlos. Era una metáfora perfecta de lo que había pasado con mi vida desde que Manuel y Daniela se mudaron aquí después del funeral. Durante 4 meses había tragado en silencio cada humillación, cada comentario hiriente, cada decisión que tomaban sobre mi propia casa sin siquiera preguntarme mi opinión. Había permitido que Daniela reorganizara mis muebles, que cambiara la decoración que Roberto y yo habíamos elegido con tanto cariño, que convirtiera mi hogar en algo irreconocible. Pero lo que había pasado esa tarde frente a mis vecinas había cruzado una línea que no debían haber cruzado jamás. Porque mientras ellos creían que yo era una viuda desamparada y dependiente, yo sabía perfectamente cuál era la realidad financiera de esta casa. Cada mes, como un reloj suizo, transfería $1,800 a la cuenta corriente de Manuel para los gastos domésticos. Otros $500 para su tarjeta de crédito personal. 300 más para la tarjeta de Daniela, esa que usaba para comprarse ropa en las tiendas más caras del centro comercial. El seguro de vida de Roberto había sido generoso, muy generoso. Casi $500,000 que habían llegado a mi cuenta bancaria junto con la pensión mensual que él había construido durante décadas de trabajo honrado. Mi situación financiera era sólida, más sólida de lo que Manuel y Daniela tenían en sus propias cuentas combinadas. La diferencia era que ellos gastaban cada centavo que ganaban y cada centavo que yo les daba, mientras que yo había aprendido durante 50 años de matrimonio el valor del ahorro y la prudencia. A la mañana siguiente bajé a desayunar más temprano de lo habitual. Daniela ya estaba en la cocina, preparándose uno de esos batidos verdes carísimos que compraba en la tienda orgánica del otro lado de la ciudad. Llevaba puesto un vestido que yo sabía que había costado al menos $200, porque había visto el cargo en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. «Buenos días, suegrita», me dijo sin levantar la vista de su teléfono, donde estaba navegando por alguna tienda en línea. «Espero que hayas reflexionado sobre lo que hablamos ayer». Reflexionado. Como si yo fuera una niña desobediente que necesitara pensar sobre su comportamiento. «Sí, he reflexionado mucho», le respondí mientras me servía una taza de café. «De hecho, he reflexionado sobre muchas cosas». Manuel apareció en la cocina ya vestido para el trabajo, con esa camisa blanca que yo le había comprado el mes pasado cuando me pidió dinero extra para gastos profesionales. Se acercó a Daniela y le dio un beso en la mejilla antes de dirigirse hacia mí. «Mamá, me alegra escuchar eso», me dijo con una sonrisa que parecía genuina pero que no alcanzaba sus ojos. «Daniela y yo hemos estado hablando, y creemos que sería bueno para ti considerar un cambio. Un lugar donde puedas estar más cómoda, con personas de tu edad, con actividades apropiadas para tu etapa de vida». Un lugar. No dijeron asilo de ancianos, pero ambos sabíamos exactamente de qué estaban hablando. ¿Un lugar?, pregunté, manteniendo mi voz tranquila aunque por dentro sentía como si me hubieran golpeado. ¿Te refieres a alejarme de mi propia casa? Daniela dejó su teléfono sobre la encimera de mármol que yo había elegido y pagado 5 años atrás cuando remodelamos la cocina. «Aurelia, no seas dramática», me dijo con esa paciencia forzada que usan los adultos con los niños caprichosos. «No es tu casa, es nuestro hogar familiar ahora. Y francamente, tu presencia aquí está creando una dinámica incómoda para todos». ¿Incómoda para todos? ¿Mi presencia en mi propia casa era incómoda? Además, continuó Daniela mientras se aplicaba un brillo labial que probablemente había costado $30, no es como si pudieras mantener este lugar por ti misma. Manuel y yo somos los que trabajamos, los que traemos dinero a esta casa, los que realmente podemos hacerse cargo de una propiedad de este tamaño. Ahí estaba. La mentira que habían estado construyendo durante meses, la ficción que habían creado para justificar su comportamiento. Ellos creían sinceramente que eran los proveedores, los responsables, los adultos en la relación. Manuela asintió con la cabeza como si su esposa hubiera dicho algo profundamente sabio. «Mamá, tienes que entender que nosotros tenemos planes para nuestro futuro. Daniela quiere empezar una familia pronto, y necesitamos el espacio. Necesitamos privacidad.
Necesitamos construir nuestra propia vida sin... Se detuvo, como si se diera cuenta de lo cruel que sonaban sus palabras. ¿Sin qué, Manuel?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Sin tu madre. Sin complicaciones, completó Daniela por él. Sin la carga emocional de tener que cuidar a alguien que ya no puede cuidarse a sí misma. La carga emocional. Yo era una carga emocional para ellos. Me quedé en silencio por un momento largo, observando a estas dos personas que habían convertido mi duelo en una oportunidad para apoderarse de todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Que habían interpretado mi dolor y mi vulnerabilidad como debilidad y dependencia. Está bien, dije finalmente, y vi cómo sus rostros se relajaron con alivio. Entiendo perfectamente lo que están diciendo. Daniela sonrió con esa satisfacción cruel que ya conocía también. Me alegra que seas razonable, suegrita. He encontrado algunos lugares muy bonitos, con jardines y actividades. Lugares donde puedes hacer amigas de tu edad y mantenerte ocupada. ¿Y cuándo esperan que me mude?, pregunté, manteniendo mi voz completamente neutral. Bueno, Manuel se aclaró la garganta, claramente incómodo pero determinado. Pensábamos que tal vez el próximo mes sería un buen momento. Eso te da tiempo para organizar tus cosas y para que ustedes puedan hacer los cambios que quieren hacer en la casa, completé por él. Exactamente, dijo Daniela, sin ningún pudor. Tenemos tantos planes. Queremos convertir tu habitación en un estudio, y la sala de estar necesita una renovación completa. Estoy pensando en algo más moderno, más acorde con nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Financiado completamente con mi dinero, por supuesto. Manuel tomó sus llaves del gancho junto a la puerta trasera, el mismo gancho donde Roberto había colgado las suyas durante décadas. Mamá, sé que esto es difícil, pero es por el bien de todos, me dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Daniela va a empezar a buscar lugares hoy mismo. Te mantendremos informada. Y con eso, se fueron. Daniela se subió a su auto nuevo, ese SUV rojo que había insistido en comprar el mes pasado y que yo había financiado con una transferencia de $25,000 que Manuel me había pedido como préstamo de emergencia. Me quedé sola en mi cocina, rodeada del silencio que se había vuelto mi compañero constante desde la muerte de Roberto. Pero por primera vez en meses, ese silencio no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidades. Porque había llegado el momento de que Daniela y Manuel descubrieran quién realmente mantenía su estilo de vida. Había llegado el momento de que aprendieran lo que significaba la palabra consecuencias. Y yo sabía exactamente por dónde empezar. Esperé hasta que escuché el auto de Daniela alejarse por la calle antes de dirigirme a mi habitación y sacar de mi cómoda el sobremanila donde guardaba todos los documentos importantes. Estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias, facturas pagadas, todo organizado meticulosamente como Roberto me había enseñado durante nuestros años de matrimonio. La evidencia estaba ahí, en blanco y negro, esperando pacientemente a que alguien se tomara la molestia de revisarla. Desde enero hasta abril, había transferido un total de $9,200 directamente a las cuentas de Manuel. Eso sin contar los pagos directos que había hecho por la hipoteca de la casa, los servicios públicos, el seguro del auto de Daniela, y esas pequeñas emergencias que parecían surgir cada 2 semanas. El SUV rojo de Daniela. $25,000 que salieron directamente de mi cuenta de ahorros porque Manuel me había dicho que era una inversión en su futuro profesional, que Daniela necesitaba un auto confiable para las reuniones de trabajo que nunca parecía tener. La renovación del baño principal que habían hecho sin consultarme. $8,000 que había autorizado porque Manuel me había asegurado que era por el bien de la casa y que incrementaría su valor. La luna de miel tardía que se habían tomado en febrero, apenas 2 meses después del funeral de Roberto. $3,000 para una semana en Cancún mientras yo me quedaba sola en casa, lidiando con el papeleo del seguro de vida y tratando de entender cómo seguir viviendo sin el hombre que había sido mi compañero durante 5 décadas. Cada gasto estaba documentado, cada transferencia tenía su comprobante, cada favor que me habían pedido tenía su rastro en papel. Tomé mi teléfono y llamé al banco donde Roberto y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante más de 30 años. Sara, la gerente que nos había atendido durante años, contestó después del segundo timbre. Señora Ramírez, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Sara, querida, necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. ¿Podrías programar una cita para esta tarde?
Por supuesto. ¿Es algo urgente? Tengo un espacio libre a las 2:30. Perfecto. Y Sara, necesito que prepares un resumen detallado de todas las transferencias que he hecho en los últimos 4 meses. Todas las que he autorizado hacia las cuentas de mi hijo Manuel. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Algún problema, señora Ramírez? Ningún problema, querida. Solo necesito organizarme mejor. Ya sabes cómo es esto de manejar las finanzas sola después de tantos años. Después de colgar, me senté en el escritorio de Roberto y comencé a hacer una lista. No una lista de compras o de tareas domésticas. Una lista de poder. Primero, cancelar todas las transferencias automáticas a las cuentas de Manuel. Segundo, remover a Manuel como beneficiario autorizado de mis tarjetas de crédito adicionales. Tercero, cambiar los códigos de acceso de todas mis cuentas en línea. Cuarto, revisar todos los servicios que estaba pagando directamente y que no estaban a mi nombre. Quinto, hablar con mi abogado sobre la situación legal de la propiedad de la casa. Mientras escribía, sentía como si estuviera despertando de un sueño profundo y confuso. Durante meses había estado funcionando en piloto automático, dejando que Manuel y Daniela tomaran decisiones, firmando cheques sin hacer preguntas, transfiriendo dinero cada vez que me lo pedían porque era más fácil que lidiar con sus argumentos y sus caras largas. Había confundido mi dolor por la muerte de Roberto con incapacidad real. Había permitido que interpretaran mi duelo como debilidad mental. Pero yo no estaba débil mentalmente. Estaba triste, sí. Estaba perdida sin mi compañero de vida, por supuesto. Pero mi mente estaba perfectamente clara, y mis finanzas estaban en mejor estado que las de la mayoría de las personas de mi edad. A las 2 en punto, me arreglé con el vestido gris que había usado para ocasiones importantes durante años, me puse los aretes de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario, y conduje hasta el banco en mi propio auto. El Toyota que había funcionado perfectamente durante los últimos 8 años y que Daniela había sugerido repetidamente que debería vender porque una señora de mi edad no debería estar manejando. Sara me recibió en su oficina con esa sonrisa profesional pero genuina que había mantenido durante todos nuestros años como clientes. Señora Ramírez, aquí están los documentos que me pidió. Puso frente a mí una carpeta con al menos 20 páginas de registros bancarios. Debo decir que me llamó la atención la frecuencia de las transferencias. En los últimos 4 meses, ha transferido más dinero que en los 2 años anteriores combinados. Revisé los números con Sara, línea por línea. Era peor de lo que había recordado. Sara, quiero cancelar todas estas transferencias automáticas inmediatamente. ¿Todas? ¿Estás segura? Veo que algunas son para gastos domésticos regulares. Completamente segura. Y quiero cambiar todos mis códigos de acceso en línea. También necesito remover a Manuel como usuario autorizado de mis tarjetas de crédito adicionales. Sara tomó notas mientras hablábamos, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Señora Ramírez, ¿puedo preguntarle si está todo bien en casa? Estos cambios son bastante drásticos. Por un momento consideré contarle todo. Sara había conocido a Roberto. Había manejado nuestras finanzas durante décadas, había visto cómo habíamos construido nuestro patrimonio juntos centavo por centavo. Ella entendería. Sara, mi hijo y su esposa han estado tomando ventaja de mi situación después de la muerte de Roberto. Han asumido que soy incapaz de manejar mis propios asuntos. Y no es así. En absoluto. Estoy triste, no soy incompetente. Y es hora de que ellos aprendan la diferencia. Sara sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra reunión. En ese caso, creo que estos cambios son exactamente lo que necesita hacer. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. Quiero que me prepares un reporte completo de todos los gastos que he cubierto para ellos desde enero. Todo. Y quiero copias de todos los comprobantes de transferencia. Para sus registros personales. Para algo así. Cuando salí del banco 1 hora después, tenía en mi bolso una carpeta completa con toda la evidencia que necesitaba. Documentación oficial de cada dólar que había gastado en Manuel y Daniela, cada favor que me habían pedido, cada emergencia que había financiado. Pero lo más importante era que había cortado el flujo de dinero. Desde ese momento, tendrían que sobrevivir con sus propios ingresos,
con su propia capacidad de pago, con su propia responsabilidad financiera. Iba a ser interesante ver cuánto tiempo les tomaba darse cuenta. Mientras manejaba de regreso a casa, no pude evitar sonreír por primera vez en semanas. Porque había recordado algo que había olvidado durante estos meses de dolor y confusión. Yo no era la víctima en esta historia. Yo tenía el poder. Y había decidido usarlo. Los primeros signos aparecieron exactamente una semana después de mi visita al banco. Daniela estaba en la cocina esa mañana, mirando su teléfono con el ceño fruncido, presionando la pantalla una y otra vez como si eso fuera a cambiar lo que estaba viendo. «Qué raro», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. «Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado ayer, y ahora la aplicación del banco dice que no tengo fondos disponibles». Manuel, que estaba tomando su café matutino, levantó la vista de su periódico. ¿Rechazada? Imposible. Acabamos de recibir el depósito mensual de mamá la semana pasada. Yo seguí removiendo mi avena sin comentar nada, pero por dentro sentía una satisfacción que no había experimentado en meses. El depósito mensual al que se refería Manuel era la transferencia automática de $1,800 que había cancelado exactamente 8 días atrás. Tal vez es un error del sistema bancario, sugirió Daniela, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. Estos bancos siempre tienen problemas técnicos. Llama al banco entonces, le dijo Manuel, regresando a su periódico como si el problema no fuera con él. Seguramente es algo temporal. Pero yo sabía que no era temporal. Y durante los siguientes días, pude observar desde mi silencio cómo la realidad comenzaba a golpearlos poco a poco. El martes, Daniela vino a mi habitación con una sonrisa forzada y esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Suegrita, ¿podrías hacerme un pequeño favor? Resulta que mi tarjeta está teniendo problemas técnicos, y necesito comprar algunas cosas para la casa. ¿Podrías prestarme tu tarjeta por hoy?» «Oh, querida», le respondí con la misma voz dulce que ella había usado conmigo. «Me temo que no puedo hacer eso. He decidido ser más cuidadosa con mis gastos ahora que estoy sola. Ya sabes cómo es esto de manejar un presupuesto fijo». La sonrisa se desvaneció de su rostro como pintura bajo la lluvia. ¿Presupuesto fijo? Pero si tienes el seguro de Roberto, la pensión, todos esos ahorros. Sí, los tengo. Y planeo conservarlos para mi futuro, especialmente ahora que ustedes están tan ansiosos porque me mude a un lugar más apropiado para mi edad. Daniela me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Pero Aurelia, son solo algunas compras para la casa. Para nuestra casa. Mi casa, la corregí suavemente. Y si necesitas hacer compras para mantenerla, tal vez deberías usar tu propio dinero. El miércoles, Manuel intentó una aproximación diferente. Llegó a casa del trabajo con esa expresión seria que había perfeccionado desde la adolescencia cuando quería algo importante. «Mamá, necesitamos hablar sobre un problema». «Por supuesto, hijo. ¿Qué pasa?» «Parece que hubo un error en el banco. No recibimos la transferencia mensual, y cuando llamé para preguntar, me dijeron que tú habías cancelado todas las transferencias automáticas». «Ah, sí», respondí tranquilamente, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. «No fue un error. Decidí manejar mis finanzas de manera diferente». «¿Diferente? ¿Qué quieres decir con diferente?» «Bueno, como ustedes están tan preocupados por mi capacidad para tomar decisiones, pensé que sería mejor si empezaran a tomar sus propias decisiones financieras también. Ya saben, para practicar la independencia que tanto valoran». Manuel se sentó en el sofá frente a mí, con esa expresión confundida que solía tener cuando era niño y no entendía por qué había consecuencias para sus acciones. «Mamá, no entiendo. Ese dinero es para los gastos de la casa, para mantener todo funcionando». «Los gastos de mi casa, Manuel. Y ahora que sé que están tan ansiosos porque me mude y les dé privacidad, pensé que sería bueno que empezaran a practicar cómo van a manejar esos gastos cuando yo ya no esté aquí. Pero nosotros contábamos con ese dinero. Tenemos compromisos, pagos que hacer». «¿Compromisos que hicieron contando con mi dinero sin consultarme?», pregunté, finalmente levantando la vista de mi libro. «Qué interesante». Por primera vez en meses, vi pánico real en los ojos de mi hijo. «Mamá, esto no tiene sentido. Somos una familia, compartimos los gastos». «¿Compartimos?
¿Cuándo fue la última vez que ustedes contribuyeron con algo para los gastos de esta casa, Manuel? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nosotros. Daniela y yo trabajamos. Tenemos nuestros propios gastos. Sí, trabajas. Ganas aproximadamente $3,000 mensuales como supervisor en la fábrica. Daniela gana alrededor de $2,000 en su trabajo de medio tiempo en la boutique. $5,000 mensuales entre los dos. Manuel me miró sorprendido de que conociera tan bien sus finanzas. ¿Y saben cuánto dinero he transferido a sus cuentas en los últimos 4 meses? $9,200. Casi el doble de lo que ganan en un mes, cada mes. Pero esos eran ¿Para qué, Manuel? ¿Para el SUV de $25,000 de Daniela? ¿Para la luna de miel de $3,000 que se tomaron mientras yo estaba de luto? ¿Para la renovación del baño que costó $8,000 y que hicieron sin siquiera preguntarme? Cada número que mencionaba era como una bofetada. Manuel se quedó completamente callado, procesando por primera vez la magnitud real de su dependencia financiera. Mamá, yo no sabía que yo llevaba la cuenta, que yo sabía exactamente a dónde iba cada dólar de mi dinero. Por supuesto que lo sabía. Manuel, no estoy senil, solo estaba triste. Daniela apareció en la sala en ese momento, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con esa voz aguda que usaba cuando se sentía amenazada. Le estoy explicando a Manuel por qué decidí cancelar las transferencias automáticas, le dije con calma. ¿Las cancelaste? Todas. Daniela me miró como si hubiera anunciado que la casa estaba en llamas. No puedes hacer eso. Tenemos gastos. Compromisos. El pago del auto vence la próxima semana. El pago del auto que yo financié completamente y que está a tu nombre, le recordé. Tal vez es hora de que aprendas a pagarlo tú misma. Esto es ridículo. Manuel, dile algo. Pero Manuel estaba sentado en silencio, finalmente entendiendo la realidad de su situación. Sin mis transferencias mensuales, sin acceso a mis tarjetas de crédito, sin mi financiamiento constante de sus caprichos, ellos no tenían suficiente dinero para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado. No es ridículo, Daniela, dije levantándome de mi silla. Es consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De tratarme como si fuera una carga inútil en mi propia casa. De humillarme frente a mis amigas. De planear deshacerse de mí para tener más privacidad y espacio. Daniela abrió la boca para protestar, pero yo levanté la mano para detenerla. Durante 4 meses he financiado sus sueños, sus caprichos, su comodidad, mientras ustedes me trataban como si fuera una indigente que dependía de su caridad. Bueno, ahora van a descubrir quién realmente dependía de quién. Y con eso, salí de la sala dejándolos sentados en un silencio que finalmente reflejaba la verdad de nuestra situación. La guerra apenas había comenzado. Durante los siguientes días, observé desde mi silencio estratégico cómo la realidad financiera comenzaba a desmoronar el castillo de arena que Manuel y Daniela habían construido con mi dinero. Era fascinante ver cómo 2 personas que habían estado tan seguras de su superioridad podían cambiar tan rápidamente cuando se enfrentaban a las consecuencias reales de sus decisiones. El viernes por la mañana, Daniela estaba sentada en la mesa de la cocina con una pila de facturas frente a ella y una calculadora en la mano. Su rostro había perdido esa confianza arrogante que había mantenido durante meses, reemplazada por una expresión de pánico creciente que me resultaba extrañamente satisfactoria. No puede ser, murmuraba mientras presionaba los números una y otra vez, como si eso fuera a cambiar el resultado. Esto no puede estar bien. Manuel estaba detrás de ella, mirando por encima de su hombro con esa misma expresión de incredulidad. ¿Cuánto nos falta?, le preguntó con una voz que sonaba más pequeña de lo que había sonado en años. $1,300. Solo para este mes. Y eso sin contar el pago del auto, que son otros 550. Yo seguí bebiendo mi café tranquilamente, fingiendo estar absorta en la sección de crucigramas del periódico, pero escuchando cada palabra de su conversación. ¿Y el mes que viene?, preguntó Manuel. Peor. Mucho peor. Tenemos la cuota de la renovación del baño, el seguro del auto, y... Daniela se detuvo, mirando una factura específica. ¿Cuándo contratamos este servicio de jardinería?
$120 mensuales. Tú dijiste que necesitábamos mantener el jardín presentable, le recordó Manuel. Dijiste que era importante para el valor de la propiedad. Pensé que tu madre lo estaba pagando. Todo lo demás lo paga ella. Todo lo demás lo pagaba ella, corrigió Manuel, y pude escuchar el peso de la realización en su voz. Daniela se giró hacia mí con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante años. Suegrita, ¿podríamos hablar un momento? Por supuesto, querida, respondí sin levantar la vista del crucigrama. ¿De qué quieres hablar? Bueno, resulta que tuvimos un pequeño malentendido sobre los gastos de la casa. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo más equilibrado. ¿Equilibrado? ¿En qué sentido? Daniela intercambió una mirada desesperada con Manuel antes de continuar. Tal vez podrías ayudarnos con algunos gastos específicos, y nosotros podríamos contribuir con otros aspectos del mantenimiento de la casa. ¿Qué otros aspectos?, pregunté, finalmente levantando la vista y mirándola directamente a los ojos. Bueno, yo podría cocinar más seguido, y Manuel podría encargarse del jardín. Daniela, tú ya vives aquí sin pagar renta. Comes la comida que yo compro. Usas los servicios que yo pago. Y ahora me estás ofreciendo cocinar en mi propia cocina como si fuera un favor. El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. No es eso lo que quise decir, murmuró Daniela, pero ambas sabíamos exactamente lo que había querido decir. ¿Sabes qué, querida? Déjame hacerte una pregunta. Cuando ustedes estaban planeando mi mudanza a un asilo de ancianos, ¿habían considerado cómo iban a pagar todos estos gastos sin mi contribución? Manuel se aclaró la garganta incómodamente. Mamá, tal vez malinterpretaste lo que dijimos sobre mudarte. No era definitivo, solo estábamos explorando opciones. ¿Explorando opciones? ¿Como cuando me dijiste que mi presencia aquí era incómoda para todos? ¿O cuando Daniela dijo que era hora de que yo aceptara mi nueva realidad? Las palabras colgaron en el aire como acusaciones que no podía negar. Mira, mamá, Manuel se sentó a la mesa, adoptando ese tono paternal que había estado usando conmigo desde el funeral. Tal vez todos dijimos cosas que no debíamos. Pero somos familia, y las familias se apoyan mutuamente. Tienes razón, Manuel. Las familias se apoyan mutuamente. Durante 4 meses, yo los apoyé financiando completamente su estilo de vida mientras ustedes me trataban como una carga molesta. Ahora es su turno de demostrar cómo me van a apoyar a mí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Daniela con cautela. Quiero decir que si van a vivir en mi casa, van a contribuir a los gastos de mi casa. $500 mensuales de renta, cada uno, más su parte proporcional de servicios públicos, comida y mantenimiento. Daniela prácticamente se atragantó con su café. $1,000 de renta, pero si somos familia. Exacto. Y como familia, ustedes van a aprender a respetar a la persona que los ha estado manteniendo durante meses. Manuel me miró como si no me reconociera. Mamá, esto no es como tú. Tú siempre has sido generosa, siempre has puesto a la familia primero. ¿No es como yo? Manuel, durante 50 años trabajé lado a lado con tu padre para construir todo lo que tenemos. Administré nuestro presupuesto, manejé nuestras inversiones, tomé decisiones financieras inteligentes. La única diferencia es que ahora ustedes no pueden contar con mi dolor y mi confusión para tomar ventaja de mí. Me levanté de la mesa y comencé a recoger mis cosas. Tienen hasta el domingo para decidir si quieren quedarse bajo mis términos o buscar otro lugar donde vivir. Si deciden quedarse, necesito el primer mes de renta por adelantado. No tenemos $1,000, gritó Daniela, perdiendo finalmente la compostura. Acabas de cortar todo nuestro dinero. No era su dinero, Daniela. Era mi dinero que yo elegía compartir con ustedes. Y elegí dejar de compartirlo cuando ustedes eligieron faltarme el respeto. Esto es chantaje, protestó Manuel. No, Manuel. Esto es justicia. Durante meses ustedes me chantajearon emocionalmente, me hicieron sentir como si fuera una carga, me manipularon para que creyera que no tenía opciones. Ahora están descubriendo que las únicas personas sin opciones son ustedes. Salí de la cocina y me dirigí a mi habitación,
pero pude escuchar perfectamente la discusión que estalló inmediatamente después. «Esto es tu culpa», le gritaba Daniela a Manuel. «Te dije que fueras más sutil. Te dije que no la presionaras tanto». ¿Mi culpa? Tú fuiste la que la humilló frente a sus amigas. Tú fuiste la que dijo que no tenía casa propia. Porque pensé que estaba realmente dependiendo de nosotros. No sabía que era ella la que pagaba todo. Por supuesto que lo sabías. ¿De dónde pensabas que venía el dinero? Yo gano $3,000 al mes y tú 2,000. Vivimos como si tuviéramos 10,000. Era la primera vez en meses que escuchaba a Manuel hablar con honestidad sobre su situación financiera real. ¿Qué vamos a hacer?, sollozó Daniela. No podemos pagar $1,000 de renta. Apenas podemos cubrir nuestros gastos básicos sin su ayuda. No lo sé, admitió Manuel, y pude escuchar la derrota en su voz. Supongo que tendremos que hablar con ella. Disculparnos. Tratar de arreglar esto. ¿Disculparnos? Ella nos está extorsionando. No nos está extorsionando. Nos está cobrando una renta razonable por vivir en una casa que vale $300,000. ¿Sabes cuánto pagaríamos por un lugar así en cualquier otro lado? Hubo un silencio largo, y luego escuché el sonido de Daniela llorando. No quiero mudarme, murmuró. Me gusta esta casa. Me gusta tener espacio, tener un jardín bonito, vivir en este vecindario. A mí también, admitió Manuel. Pero tal vez mamá tiene razón. Tal vez hemos estado tomando ventaja de ella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio, dijo Manuel con una voz que sonaba más madura de lo que había sonado en años. Vamos a tratar a mi madre con el respeto que se merece. Desde mi habitación, sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de venganza o crueldad. Era una sonrisa de satisfacción, de justicia, de una mujer que finalmente había recuperado su poder y su dignidad. Porque al final, ellos tenían razón en una cosa. Éramos familia. Y era hora de que empezaran a actuar como tal. El sábado por la mañana desperté con el sonido de voces susurrando en la sala. No eran las voces despectivas y arrogantes que había escuchado durante meses. Estas voces sonaban diferentes, ansiosas, desesperadas, derrotadas. Me puse mi bata y bajé silenciosamente las escaleras. Manuel y Daniela estaban sentados en el sofá con una laptop abierta frente a ellos, navegando por sitios web de apartamentos en renta. Este está muy lejos de mi trabajo, murmuraba Daniela, señalando la pantalla. Y cuesta $1,200 al mes por un lugar diminuto. Es lo que podemos pagar, respondió Manuel con resignación. Aunque tendríamos que deshacernos del auto de Daniela. No podemos mantener los pagos sin. Se detuvo cuando me vio parada en la entrada de la sala. Buenos días, les dije tranquilamente. ¿Buscan apartamento? Intercambiaron una mirada incómoda antes de que Manuel respondiera. Mamá, hemos estado hablando toda la noche sobre lo que dijiste ayer. Y Daniela se aclaró la garganta, evitando mi mirada. Y queremos disculparnos. ¿Por qué exactamente? La pregunta los tomó por sorpresa. Claramente habían esperado que una disculpa genérica fuera suficiente para volver al status quo anterior. Por tratarte mal, murmuró Daniela. Por no apreciar todo lo que haces por nosotros. ¿Todo lo que hago por ustedes? ¿Cómo qué? Manuel intervino, viendo que Daniela estaba luchando. ¿Cómo pagar la mayoría de nuestros gastos? ¿Cómo permitirnos vivir aquí? ¿Cómo ser generosa cuando nosotros no fuimos justos contigo? Continúa. Mamá, sabemos que nos comportamos mal. Sabemos que te faltamos el respeto. Y sabemos que tienes todo el derecho de estar enojada con nosotros. Me senté en mi silla favorita, la que había ocupado durante décadas en esta misma sala. ¿Saben por qué estoy enojada, Manuel? ¿Por qué? Porque no apreciamos tu ayuda financiera. No, esa no es la razón. Esperé, dejando que el silencio se alargara hasta que se sintieran obligados a preguntar. Entonces, ¿por qué? Preguntó Daniela finalmente. Estoy enojada porque me trataron como si fuera una anciana senil e inútil. Estoy enojada porque confundieron mi dolor por la muerte de mi esposo con incapacidad mental.
Estoy enojada porque decidieron que sabían lo que era mejor para mí sin siquiera preguntarme qué quería yo. Cada palabra era como una flecha que daba exactamente en el blanco. Pero sobre todo, continué, estoy enojada porque me hicieron sentir como si fuera una carga en mi propia casa, cuando la realidad es que ustedes han estado viviendo completamente de mi dinero durante meses. Mamá, nosotros no sabíamos. Empezó Manuel. ¿No sabían qué? ¿No sabían que ustedes juntos ganan $5,000 al mes? ¿No sabían que sus gastos mensuales exceden los $8,000? ¿No sabían que la diferencia tenía que venir de algún lado? Daniela se cubrió el rostro con las manos. Pensábamos que tenías mucho dinero del seguro. Pensábamos que no era problema para ti. ¿Y eso les daba derecho a humillarme? ¿A planear mi mudanza a un asilo sin consultarme? ¿A tratarme como si fuera una extraña en mi propia casa? No, admitió Manuel, y por primera vez en meses escuché sinceridad real en su voz. No nos daba derecho a nada de eso. Me quedé en silencio por un momento, observando a estas dos personas que habían sido tan crueles conmigo, ahora reducidas a suplicar por mi perdón porque finalmente entendían las consecuencias de sus acciones. ¿Saben cuál fue el momento que más me dolió?, les pregunté. Ambos negaron con la cabeza. Cuando Daniela me preguntó dónde estaba mi marido y mi casa propia frente a mis amigas. Y tú, Manuel, te reíste. En ese momento entendí que mi propio hijo estaba dispuesto a humillarme públicamente para apoyar a su esposa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniela, y Manuel lucía como si quisiera que la tierra se lo tragara. Mamá, yo. Comenzó Manuel, pero yo levanté la mano para detenerlo. No terminé. Esa noche me quedé despierta pensando en todo lo que habían dicho y hecho durante estos meses. Y me di cuenta de que ustedes no me veían como a una persona. Me veían como a un cajero automático con sentimientos molestos. Eso no es verdad, protestó Daniela débilmente. ¿No? Daniela, ¿cuántas veces en estos 4 meses me preguntaste cómo estaba lidiando con la muerte de Roberto? ¿Cuántas veces te ofreciste a acompañarme al cementerio? ¿Cuántas veces simplemente te sentaste conmigo a recordarlo? Daniela abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Ninguna, continuó. Ni una sola vez. Pero sí me preguntaste docenas de veces si podía transferir dinero para esto o aquello. Si me dijiste que necesitaba aceptar mi nueva realidad. Si planeaste reorganizar mi casa sin consultarme. Manuel se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Mamá, tienes razón. En todo. Fuimos egoístas, fuimos crueles, y no pensamos en cómo te estabas sintiendo realmente. ¿Y qué van a hacer al respecto? Lo que tú quieras, dijo Daniela rápidamente. Podemos mudarnos si eso es lo que quieres. Podemos devolverte el dinero que nos prestaste. Podemos. ¿Cómo van a devolver más de $30,000 sin trabajo y sin ahorros? El número las golpeó como un martillo. $30,000 era más de lo que habían calculado, más de lo que habían querido enfrentar. 30,000, murmuró Manuel. 32,500, para ser exacta. Desde enero hasta la semana pasada. Daniela comenzó a llorar en serio ahora, sollozos que salían desde lo más profundo de su pecho. No tenemos $30,000, gimió. No tenemos ni $3,000 ahorrados. Lo sé, dije tranquilamente. Por eso les voy a hacer una propuesta. Ambos me miraron con esperanza desesperada. Pueden quedarse en mi casa. Pueden seguir viviendo aquí, en el mismo nivel de comodidad que han tenido durante estos meses. ¿En serio?, preguntó Daniela, secándose las lágrimas. Pero bajo mis términos. Términos que no son negociables. Manuel asintió inmediatamente. Lo que sea, mamá. Dinos qué quieres. Primero, esta es mi casa, y yo tomo las decisiones sobre mi casa. No más reorganización de muebles sin consultarme. No más cambios en la decoración sin mi aprobación. No más planes para mi futuro sin mi participación. Entendido, dijo Manuel. Segundo, ustedes van a contribuir al mantenimiento de esta casa. No les voy a cobrar renta de mercado, pero sí van a pagar $300 mensuales cada uno para gastos domésticos. $600 era mucho menos de lo que habían temido, y pude ver el alivio en sus rostros. Tercero,
Van a abrir una cuenta de ahorros conjunta donde van a depositar $200 mensuales para emergencias. No más vivir de cheque en cheque. De acuerdo, asintió Daniela. Cuarto, van a tratarme con respeto. Soy su madre y la dueña de esta casa, no soy su sirvienta ni su cajero automático personal. Por supuesto, murmuró Manuel. Y quinto, mi voz se endureció. Si alguna vez vuelven a tratarme como me trataron estos meses, si alguna vez vuelven a humillarme o a faltarme el respeto, se van de mi casa inmediatamente. Sin segunda oportunidad, sin discusión, sin excepciones. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Aceptan estos términos?, pregunté. Sí, dijeron al unísono, con voces pequeñas y arrepentidas. Bien. Porque hay una cosa más que necesitan entender. Los miré a ambos directamente a los ojos. Yo no necesito que vivan aquí. Estaría perfectamente bien sola en mi casa, manejando mi dinero, tomando mis propias decisiones. Ustedes son los que me necesitan a mí, no al revés. La verdad de esas palabras se asentó sobre ellos como una manta pesada. Y ahora que todos entendemos cuál es la realidad de nuestra situación, continué, tal vez podamos empezar a construir una relación basada en respeto mutuo en lugar de manipulación y dependencia. Manuel se acercó a mí y, por primera vez en meses, me abrazó como si realmente me amara. Gracias, mamá, murmuró contra mi hombro. Gracias por darnos otra oportunidad. Daniela se unió al abrazo, llorando todavía, pero con un tipo diferente de lágrimas ahora. Lo siento mucho, Aurelia susurró. Vamos a ser mejores. Te lo prometo. Los abracé de vuelta, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, después de todo, podíamos ser una familia real. Pero también sabía que la prueba real vendría en los días y semanas siguientes. Porque las disculpas son fáciles cuando no tienes opciones. El respeto real se demuestra cuando sí las tienes. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir en una casa completamente diferente. Daniela y Manuel se comportaban como huéspedes educados en lugar de los conquistadores arrogantes que habían sido durante meses. Era casi cómico ver cómo Daniela me preguntaba permiso para usar la lavadora o cómo Manuel me consultaba antes de cambiar el canal de televisión. Al principio pensé que era solo una actuación temporal, una performance diseñada para recuperar mi confianza hasta que pudieran volver a sus viejas costumbres. Pero algo en la forma en que me miraban había cambiado fundamentalmente. Ya no era la mirada condescendiente que se le da a una anciana problemática. Era respeto real, mezclado con una dosis saludable de cautela. El primer viernes después de nuestro acuerdo, Daniela llegó a casa con un sobre en la mano. Aurelia, me dijo, usando mi nombre en lugar de suegrita, por primera vez en meses, aquí están nuestros $600 para este mes. Tomé el sobre y conté el dinero frente a ella. $600 exactos. En billetes limpios que obviamente habían retirado específicamente para este momento. Gracias, dije simplemente, y pude ver el alivio en su rostro cuando no hice ningún comentario sarcástico. ¿Y los 200 para ahorros?, pregunté. Manuel los depositó ayer en la cuenta nueva que abrimos, respondió rápidamente. Tenemos el comprobante si quieres verlo. No es necesario. Confío en que me dirán la verdad. Daniela parpadeó sorprendida. Claramente no había esperado que yo dijera que confiaba en ella. Por supuesto que te diremos la verdad, murmuró. Siempre. Era una promesa pequeña, pero significativa. Durante meses, sus interacciones conmigo habían estado llenas de medias verdades y manipulaciones. El hecho de que ahora se comprometiera explícitamente a la honestidad era un paso importante. Pero la verdadera prueba llegó esa misma tarde, cuando Marcela vino a visitarme como había hecho cada viernes durante años. Aurelia, me dijo después de que Daniela nos sirviera café sin que nadie se lo pidiera, te ves diferente. Más, tú misma. Tenía razón. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentía como si estuviera recuperando partes de mí misma que había perdido en los meses de duelo y confusión. Me siento mejor, admití. Las cosas en casa han mejorado mucho. Marcela miró hacia la cocina, donde podíamos escuchar a Daniela limpiando voluntariamente. Esa es la misma mujer que hace 2 semanas te dijo que no tenías casa propia. La misma. Pero las circunstancias han cambiado. ¿Qué circunstancias? Le conté a Marcela todo lo que había pasado, desde mi visita al banco hasta el ultimátum que les había dado.
Ella me escuchó con los ojos cada vez más grandes, ocasionalmente sacudiendo la cabeza con incredulidad. Aurelia Ramírez, me dijo cuando terminé de hablar, eres más inteligente de lo que cualquiera de nosotras te dimos crédito. No soy inteligente, repliqué. Solo estaba cansada de ser tratada como una tonta. ¿Y ahora qué? ¿Crees que realmente han cambiado? Era una buena pregunta. Una que yo me había estado haciendo desde que firmamos nuestro nuevo acuerdo. Creo que han aprendido que las acciones tienen consecuencias, dije cuidadosamente. Si eso significa que han cambiado realmente, solo el tiempo lo dirá. Como si hubiera estado esperando su momento, Daniela apareció en la sala con una bandeja de galletas caseras. Hice sus favoritas, señora Marcela, dijo con una sonrisa que parecía genuina. Las de avena con pasas que le gustan tanto. Marcela tomó una galleta y la mordió con expresión escéptica que gradualmente se suavizó. Están deliciosas, Daniela. Gracias. De nada. Aurelia me enseñó la receta hace años, pero nunca había tenido tiempo de hacerlas. Después de que Daniela regresó a la cocina, Marcela me miró con curiosidad. ¿Le enseñaste a cocinar? Traté de enseñarle muchas cosas cuando se casó con Manuel. Ella nunca tuvo interés en aprender. ¿Y ahora? Ahora parece estar haciendo un esfuerzo. Era verdad. Durante las últimas 2 semanas, Daniela había empezado a cocinar ocasionalmente, a limpiar sin que se lo pidieran, incluso a preguntarme sobre las plantas del jardín que había descuidado desde que se mudaron. Pero la prueba más grande llegó el martes siguiente, cuando llegué a casa después de una cita médica rutinaria y encontré a Daniela en mi habitación, parada frente al armario de Roberto. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, sintiendo inmediatamente una oleada de protectividad hacia las pertenencias de mi difunto esposo. Daniela se giró rápidamente, con las mejillas rojas de vergüenza. Aurelia, lo siento. Yo no estaba, es decir, no estaba revisando nada. Es solo que... Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. Solo que... Noté que hay algunas cosas aquí que tal vez te traen tristeza cada vez que las ves. Y pensé que tal vez podrías querer que te ayudara a organizarlas. Me quedé completamente inmóvil. El armario de Roberto había estado exactamente como lo había dejado el día que murió. Su ropa todavía colgaba en el mismo orden, sus zapatos seguían alineados en el suelo, sus relojes descansaban en la pequeña bandeja donde siempre los había puesto. ¿Organizarlas cómo?, pregunté cuidadosamente. Bueno, pensé que tal vez podrías querer guardar algunas cosas especiales en una caja bonita, cosas que realmente quieres conservar. Y otras cosas podrían donarse a personas que las necesiten. Era una sugerencia completamente razonable. Durante meses, había evitado lidiar con las pertenencias de Roberto porque era demasiado doloroso. Pero también sabía que mantener todo exactamente como estaba no era saludable a largo plazo. ¿Por qué quieres ayudarme con esto?, pregunté. Daniela me miró directamente a los ojos, y por primera vez vi vulnerabilidad real en su expresión. Porque durante estos meses he visto cuánto lo extrañas. Y porque me he dado cuenta de que nunca te di el espacio para estar triste, para procesar tu pérdida. Siempre estaba presionándote para que siguieras adelante, porque me hacía sentir incómoda verte llorar. Era la admisión más honesta que había escuchado de ella. Y ahora, continuó, me doy cuenta de que tal vez necesitas ayuda para honrar su memoria de una manera que te permita sanar, en lugar de solo mantener todo congelado en el tiempo. Me senté en el borde de mi cama, abrumada por la sinceridad inesperada de sus palabras. ¿Realmente quieres ayudarme con esto? Solo si tú quieres. Y solo de la manera que tú quieras hacerlo. Miré hacia el armario, hacia toda esa ropa que había sido tan familiar, tan parte de mi vida diaria durante décadas. Hay una camisa aquí, dije finalmente. La camisa azul clara que usó en nuestra última cena de aniversario. Quiero conservarla. Daniela asintió y caminó hacia el armario. ¿Esta?, preguntó, sosteniendo exactamente la camisa correcta. Esa. Ella la dobló cuidadosamente y la puso sobre la cama. ¿Qué más quieres conservar? Durante la siguiente hora, Daniela me ayudó a separar las pertenencias de Roberto en 3 categorías: cosas para conservar, cosas para donar y cosas para tirar. No me presionó para ir más rápido de lo que me sentía cómoda, no hizo comentarios sobre mis decisiones,
no trató de acelerar el proceso. Cuando terminamos, tenía una caja pequeña pero preciosa llena de recuerdos específicos: la camisa de nuestro aniversario, su reloj favorito, algunas fotografías, cartas que me había escrito durante nuestro noviazgo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Daniela cuando cerramos la caja. Triste, admití. Pero también aliviada. Como si finalmente pudiera empezar a recordarlo sin que me doliera tanto. Daniela sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa llegó completamente a sus ojos. Me alegra haber podido ayudarte. Esa noche, mientras cenábamos juntos por primera vez como una familia real en lugar de extraños que compartían una casa, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado entre nosotros. No era solo respeto lo que veía en sus rostros ahora. Era algo más profundo. Era amor real, mezclado con comprensión y arrepentimiento genuino. Y por primera vez desde la muerte de Roberto, comencé a creer que tal vez, después de todo, íbamos a estar bien. 3 meses después de nuestro nuevo acuerdo, la transformación en nuestra casa era tan completa que a veces me preguntaba si estaba viviendo en el mismo lugar. Pero la verdadera prueba de fuego llegó una tarde de octubre, cuando escuché el timbre de la puerta y encontré a Estefanía parada en mi entrada con una expresión preocupada. Aurelia, querida, me dijo, abrazándome más fuerte de lo habitual. ¿Cómo estás? Marcela me contó sobre lo que pasó con Manuel y Daniela hace unos meses. La invité a pasar y le serví café en la sala, notando cómo sus ojos recorrían el ambiente buscando signos de tensión o conflicto. Estoy bien, Estefanía. Mejor que bien, de hecho. Marcela me dijo que les pusiste un ultimátum, que los amenazaste con echarlos si no cambiaban su comportamiento. No los amenacé, la corregí gentilmente. Les expliqué las consecuencias de sus acciones y les di opciones claras. Estefanía bajó la voz, como si estuviéramos conspirando. ¿Y realmente crees que han cambiado? A veces las personas solo actúan diferente cuando saben que están siendo observadas. Era una preocupación válida, una que había estado en el fondo de mi mente durante semanas. Déjame contarte lo que pasó la semana pasada, le dije. Manuel vino a casa muy alterado porque había tenido un problema en el trabajo. Su supervisor lo había regañado frente a otros empleados por un error que no había sido culpa suya. Estefanía asintió, esperando que continuara. En los viejos tiempos, habría llegado a casa enojado y habría desquitado su frustración conmigo o con Daniela. Habría estado de mal humor durante días, haciendo que todos camináramos en puntillas alrededor de él. ¿Y qué pasó esta vez? Llegó a casa, me contó lo que había pasado, y me pidió consejo. No órdenes, no soluciones mágicas. Consejo. Hablamos durante 1 hora sobre cómo manejar situaciones laborales difíciles, sobre mantener la dignidad profesional, sobre no permitir que otros te falten el respeto. Y al día siguiente fue a hablar con su supervisor de manera calmada y profesional. Explicó su perspectiva, aclaró los malentendidos, y resolvió el problema sin crear drama. Estefanía me miró sorprendida. Eso es muy maduro de su parte. Es el Manuel que yo crié, dije con orgullo. El hombre que se había perdido durante estos meses de confusión y dolor, pero que nunca realmente desapareció. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse y las voces de Manuel y Daniela llegando a casa del trabajo. «Mamá», gritó Manuel desde la entrada. «¿Estás en casa?» «En la sala con Estefanía», respondí. Manuel y Daniela aparecieron en la entrada de la sala, ambos sonriendo genuinamente cuando vieron a nuestra visita. «Señora Estefanía», dijo Daniela, acercándose a darle un abrazo. «Qué gusto verla. ¿Cómo está?» «Bien, querida. ¿Y ustedes qué tal?» «Muy bien», respondió Manuel, sentándose en el sofá. «Acabamos de venir de abrir nuestra cuenta de ahorros para el enganche de una casa». Estefanía me miró confundida. «¿El enganche de una casa?» «Sí», explicó Daniela con entusiasmo. «Hemos estado ahorrando durante estos meses, y finalmente tenemos suficiente para empezar a buscar nuestro propio lugar». Sentí una punzada de algo que no pude identificar inmediatamente. ¿Tristeza? ¿Orgullo? ¿Una mezcla de ambos? ¿Van a mudarse?, preguntó Estefanía. «Eventualmente», dijo Manuel, mirándome. «Pero solo cuando encontremos el lugar perfecto, y solo si mamá está de acuerdo».
No queremos dejarla sola si no se siente lista. ¿Y tú cómo te sientes con eso, Aurelia?, me preguntó Estefanía. Era una pregunta compleja. Durante meses había soñado con recuperar mi privacidad, con tener mi casa para mí sola otra vez. Pero ahora que la realidad de su mudanza se acercaba, me daba cuenta de que mis sentimientos eran más complicados. Me siento orgullosa, dije finalmente. Orgullosa de que hayan aprendido a manejar sus finanzas responsablemente. Orgullosa de que quieran construir su propia vida de manera independiente. ¿Pero?, preguntó Daniela, leyendo algo en mi expresión. Pero también me voy a sentir sola cuando se vayan. Manuel se inclinó hacia adelante. Mamá, no vamos a desaparecer. Vamos a visitarte constantemente. Y tú vas a venir a nuestra casa nueva siempre que quieras. Además, añadió Daniela, no nos vamos a mudar lejos. Queremos estar cerca para poder ayudarte cuando necesites algo. Estefanía observaba esta interacción con fascinación visible. «¿Pero por qué quieren mudarse si las cosas están bien aquí?», preguntó. Manuel y Daniela intercambiaron una mirada antes de que él respondiera. «Porque durante estos meses hemos aprendido que ser adultos realmente significa ser responsables de nuestras propias vidas. Mamá nos dio la oportunidad de crecer, de madurar, de convertirnos en las personas que deberíamos haber sido desde el principio. Y», añadió Daniela, «porque queremos que Aurelia tenga su espacio de vuelta. Queremos que pueda disfrutar de su casa, de su independencia, de su vida, sin sentir que tiene que cuidar de nosotros. Pero sobre todo», continuó Manuel, «queremos mudarnos porque ahora sabemos que podemos. Sabemos que podemos mantenernos financieramente, que podemos tomar decisiones responsables, que podemos ser una pareja madura e independiente». «¿Y eso no los asusta?», preguntó Estefanía. «Un poco», admitió Daniela. «Pero también es emocionante. Por primera vez en nuestra relación, vamos a construir algo que es completamente nuestro, algo de lo que podemos estar orgullosos». Estefanía me miró con una expresión de respeto que no había visto en años. «Aurelia, lo que hiciste, lo que lograste con ellos, es extraordinario». «No hice nada extraordinario», repliqué. «Solo dejé de permitir que me faltaran el respeto». «No», intervino Manuel. «Hiciste mucho más que eso, mamá. Nos enseñaste que el amor real incluye límites. Nos mostraste que ser familia no significa tomar ventaja unos de otros. Nos enseñaste que la generosidad verdadera viene del respeto mutuo, no de la manipulación», añadió Daniela. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. «¿Saben qué es lo más importante que he aprendido durante estos meses?», les pregunté. «¿Qué?», preguntaron al unísono. «Que el amor sin respeto no es amor real. Es dependencia disfrazada». Estefanía asintió pensativamente. «Y que a veces», continué, «la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien es decir no. Es establecer límites. Es permitir que enfrenten las consecuencias de sus decisiones». «Exactamente», dijo Manuel. «Y que a veces las personas necesitamos perder algo para valorarlo realmente». «¿Qué perdieron ustedes?», preguntó Estefanía. Daniela sonrió tristemente. «Perdimos la ilusión de que éramos independientes cuando en realidad éramos parásitos. Perdimos la comodidad de culpar a otros por nuestros problemas. Perdimos la facilidad de no tomar responsabilidad por nuestras acciones. Pero también», añadió Manuel, «ganamos algo mucho más valioso. Ganamos respeto propio real. Ganamos una relación honesta entre nosotros y con mamá. Ganamos la capacidad de enfrentar la vida como adultos verdaderos». Esa noche, después de que Estefanía se fuera y Manuel y Daniela se retiraran a su habitación, me quedé sola en la sala pensando en todo lo que había cambiado. Había comenzado esta batalla para recuperar mi dignidad y mi respeto. Pero había terminado recuperando algo mucho más importante. Había recuperado a mi familia. No la versión disfuncional y tóxica que habíamos sido durante meses, sino una familia real, basada en amor mutuo, respeto genuino y límites saludables. Y por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentía completamente en paz. La guerra había terminado. Todos habíamos ganado. 6 meses después del día en que Daniela me humilló frente a mis amigas, estaba parada en la entrada de una casa pequeña pero hermosa, viendo cómo Manuel y Daniela cargaban las últimas cajas de sus pertenencias.
Era una casa de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo, a solo 15 minutos de la mía, que habían comprado con el enganche que habían ahorrado mes tras mes desde nuestro acuerdo. ¿Estás segura de que no quieres que nos quedemos hasta mañana?, me preguntó Manuel por 5ª vez esa tarde. Podemos terminar de mudarnos en la mañana. Manuel, llevo más de 60 años durmiendo en esa casa. Creo que puedo manejar una noche sola. Daniela se acercó a mí con una expresión que mezclaba emoción con nerviosismo. Aurelia, no sabes cuánto significa para nosotros que hayas venido a ayudarnos hoy. Era verdad. Había pasado el día entero ayudándolos a empacar, organizando sus cosas, incluso cocinando un almuerzo para los amigos que habían venido a ayudar con la mudanza. Era extraño ver mis platos siendo empacados en cajas que se irían a otra casa, pero también era profundamente satisfactorio. Por supuesto que vine, repliqué. Es su primer hogar real. Tenía que estar aquí. Víctor, el hermano menor de Manuel, cargó la última caja hacia el camión de mudanza. Tía Aurelia me dijo, vas a tener que venir a visitarnos seguido. Esta casa va a estar muy callada sin Manuel roncando hasta las 3 de la mañana. Todos nos reímos, incluido Manuel, quien había desarrollado un sentido del humor mucho mejor sobre sí mismo durante estos meses. No te preocupes, Víctor. Aurelia va a estar aquí tan seguido que va a tener su propia llave, dijo Daniela, y luego se detuvo, como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho. Es decir, si quieres una llave. No estoy asumiendo que... Me encantaría tener una llave, la interrumpí suavemente. Gracias. El alivio en su rostro era evidente. Incluso después de todos estos meses, Daniela todavía se preocupaba por no presionarme o dar por sentado nuestro arreglo. Cuando el camión se alejó hacia su nueva casa, me quedé parada en mi entrada, observando mi vecindario con ojos nuevos. Por primera vez en casi un año, mi casa iba a ser completamente mía otra vez. No más negociaciones sobre qué programa de televisión ver, no más consultas sobre qué cocinar para la cena, no más consideraciones sobre los horarios de otras personas. La libertad se sentía extraña después de tanto tiempo. Esa noche, después de una cena silenciosa en mi mesa que ahora parecía demasiado grande, sonó el teléfono. Mamá. Era la voz de Manuel, sonando ligeramente ansiosa. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Estoy perfectamente bien, hijo. ¿Ustedes cómo están en su nueva casa? Emocionados. Nerviosos. Daniela está reorganizando la cocina por 3ª vez. Escuché la risa de Daniela en el fondo, seguida de su voz protestando que solo estaba optimizando el espacio de almacenamiento. Mamá, continuó Manuel, quería decirte algo. Dime. Quería agradecerte, no solo por dejarnos vivir contigo todos estos meses, sino por enseñarnos a ser adultos reales. Manuel, ustedes siempre tuvieron la capacidad de ser adultos. Solo necesitaban la motivación correcta. No, mamá. Es más que eso. Nos enseñaste que ser adulto no significa solo tener un trabajo y pagar facturas. Significa tomar responsabilidad por cómo tratas a las personas que amas. Sentí un nudo formándose en mi garganta. Nos enseñaste que el respeto no es opcional en una familia, que el amor verdadero incluye límites, y que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer es negarte a permitir que alguien se aproveche de ti. ¿Puedo hablar con ella? Escuché que Daniela le decía a Manuel. Daniela quiere hablar contigo. Aurelia, la voz de Daniela sonaba diferente a través del teléfono, más madura de alguna manera. Quería disculparme una vez más por todo lo que te hice pasar. Daniela, ya hemos hablado de esto. Lo sé, pero ahora que estamos en nuestra propia casa, comprendo completamente lo que te hicimos. Invadimos tu espacio, tomamos tus decisiones, gastamos tu dinero, y luego te tratamos como si fueras la molestia. Hizo una pausa, y pude escuchar que estaba llorando suavemente. No puedo imaginar cómo te sentiste cuando te dije que no tenías casa propia. Estabas parada en tu propia sala, rodeada de muebles que habías elegido, en la casa que habías compartido con Roberto durante décadas, y yo te dije que no tenías hogar. El pasado es pasado, querida. No, no lo es. Porque necesito que sepas que ahora entiendo completamente lo cruel que fui. Y necesito que sepas que nunca, jamás, volveré a tratarte de esa manera. La sinceridad en su voz era innegable.
Lo sé, Daniela. Y te perdono. Completamente. En serio. En serio. Porque la mujer que me ayudó a organizar las cosas de Roberto, que aprendió a manejar un presupuesto, que ahorró dinero para su propia casa, esa mujer no es la misma persona que me faltó el respeto hace meses. Gracias, murmuró. Eso significa todo para mí. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala silenciosa, pensando en todo lo que había cambiado. No solo en Manuel y Daniela, sino en mí misma. Había redescubierto mi propia fuerza. Había aprendido que el dolor por la pérdida de Roberto no me convertía en una víctima indefensa. Había recuperado mi dignidad, mi independencia, y más importante, el respeto de las personas que más amaba. Pero también había aprendido algo más profundo sobre el amor y la familia. Durante años había confundido ser generosa con ser permisiva. Había pensado que amar a alguien significaba permitir cualquier comportamiento, absorber cualquier falta de respeto, dar sin límites ni condiciones. Pero el amor verdadero requiere límites. Requiere estándares. Requiere la voluntad de decir no cuando el sí sería destructivo. El amor verdadero a veces requiere permitir que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando es doloroso para todos los involucrados. Y a veces, la cosa más amorosa que puedes hacer es negarte a ser una víctima. El domingo siguiente, Manuel y Daniela vinieron a almorzar como habían prometido. Pero esta vez fue diferente. Vinieron como invitados queridos, no como ocupantes. Trajeron flores para la mesa, una botella de vino y postre casero. Durante el almuerzo, Daniela me contó sobre su nuevo trabajo de tiempo completo en una oficina contable, un trabajo que había conseguido porque finalmente tenía la motivación para buscar algo mejor que su trabajo de medio tiempo en la boutique. Manuel me habló sobre la promoción que había recibido en la fábrica, parcialmente porque había aprendido a manejar conflictos de manera más madura y profesional. ¿Saben qué es lo más increíble?, me dijo Daniela mientras lavábamos los platos juntas. Por primera vez en mi vida, me siento realmente orgullosa de lo que hemos logrado. No es solo que tenemos nuestra propia casa, es que la ganamos. La merecemos. Siempre la merecieron, le dije. Solo necesitaban creer que podían lograrla. No, me corrigió gentilmente. Necesitábamos aprender que merecerla significaba trabajar por ella, no solo esperarla. Esa tarde, después de que se fueron, me senté en mi jardín con una taza de té, observando los rosales que finalmente había vuelto a cuidar. Habían florecido hermosamente durante las últimas semanas, como si hubieran estado esperando que yo estuviera lista para amarlos otra vez. Marcela apareció por la cerca que separaba nuestros patios. «Te ves en paz», me dijo. «Me siento en paz». «Los extrañas». «Los extraño. Pero también disfruto tenerlos como hijos otra vez, en lugar de como dependientes». Marcela se sentó en la silla que Roberto solía ocupar cuando tomábamos el té de la tarde. «¿Sabes cuál es la parte más impresionante de toda esta historia?», me preguntó. «¿Cuál?». «Que lograste salvar a tu familia sin destruirla. Que encontraste una manera de establecer límites sin cortar el amor». Tenía razón. Había muchas maneras en que esta situación podría haber terminado. Podría haber echado a Manuel y Daniela de la casa y cortado todo contacto. Podría haber seguido permitiendo su comportamiento abusivo hasta que me destruyera por completo. Podría haber usado mi poder financiero para controlarlos de manera vengativa. En lugar de eso, había encontrado un camino que preservaba tanto mi dignidad como nuestras relaciones familiares. ¿Sabes qué me dijo Roberto en un sueño la semana pasada?, le conté a Marcela. ¿Qué te dijo? Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había manejado esta situación exactamente como él habría esperado que lo hiciera. Marcela sonrió. Roberto siempre supo que eras más fuerte de lo que tú misma creías. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa pero no solitaria, reflexioné sobre todo lo que había aprendido durante estos meses difíciles. Había aprendido que la edad no me convertía en una víctima. Había aprendido que el duelo no me hacía indefensa. Había aprendido que tener dinero sin límites no ayudaba a nadie. Pero más importante, había aprendido que el amor verdadero a veces requiere valor. El valor de establecer límites, de exigir respeto, de permitir que las personas que amas crezcan a través de las consecuencias de sus acciones. Y había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad,
sin importar cuánto tiempo hayas permitido que otros te la quiten. Al final, esta no había sido una historia sobre venganza o castigo. Había sido una historia sobre amor, límites y segundas oportunidades. Y todos habíamos salido más fuertes.